me encuentro en el registro único automotor donde un centenar de conductores estuvieron desde tempranas horas con la intención de regularizar las documentaciones, teniendo en cuenta que la vigencia de la ley 5.236 exige la vigencia de la chapa. Vamos a tratar de hablar con algunos conductores para saber desde qué hora están formando fila. Buenos días, señor. Sí, buenos días. ¿Desde qué hora usted está esperando aquí para ingresar al registro? En realidad yo estoy desde las 4 de la mañana acá. Y súper lento la cola, ya había mucha gente antes de usted. Ya había muchísimo, o sea que yo ya formé después de casi 6 cuadras. 6 cuadras le tocó. ¿Y después de cuánto tiempo va a regularizar su chapa? ¿Cómo? No. ¿Después de cuánto tiempo usted estaría teniendo chapa? En realidad yo no sé, hace poco que compré el vehículo, ya compré con la chapa provisoria, yo en realidad no sé cuánto tiempo ya tuvo su chapa provisoria. Pero entonces ya esperó mucho tiempo. Sí, muchísimo. Muchas gracias. Vamos a tratar de acercarnos a otro vehículo a ver si nos dice desde qué hora está formando. Vamos a ver si... No quiere hablar, ya me dijo luego. Así mismo comentaba, ya son 3, 4 cuadras la que mucha gente está esperando y conste que algunas llegaron. Señor, buenos días. ¿Desde qué hora usted está formando fila? Yo realmente vine a las 6, o sea que a las 6 me puse en la fila ya. ¿Y de cuántas cuadras, después de cuántas cuadras está llegando al portón? Y yo empecé de Colón y Gatimí, creo que continuación Rodríguez, haciendo la vuelta de la manzana y llegando acá. Bastante tiempo. Bastante tiempo, la verdad. ¿Después de cuánto tiempo usted va a regularizar su vehículo? ¿Va a tener la chapa que exigen? Y no sé, porque este ya tenía su chapa, solamente que se extravió la delantera, entonces una renovación. Una renovación. Es así mismo es. Ya, muchas gracias, señor. No hay por qué darlo. Así como mencionaba, mucha gente incluso no solamente viene para retirar la chapa, sino también para hacer renovación como en caso de extravío. Situación que hace a mucha gente perder el tiempo debido a la lentitud en los trabajos. Recordemos que el local se abre a partir de las 7 de la mañana. Es por eso que muchos tuvieron que amanecer porque bastante lento el trabajo y como algunos mencionaban también, la cantidad de personal que hay es bastante escasa para la cantidad de gente que se está acercando. Buenos días, señor. Queremos saber, ¿desde qué hora usted está formando acá la fila? Ahora, vamos un poquito más para allá, por favor. De las 6:30 más o menos. ¿Cuántas cuadras estás viniendo? De 4 cuadras a 5. 4 cuadras te tocó. 5 cuadras más o Ya. menos. ¿Y después de cuánto tiempo vas a sacar tu chapa? No hace mucho. No, Todavía no está vencida todavía la patente provisoria. Ya, muchas gracias. No, hasta luego. Esto es, compañeras, la situación que aquí la gente está viviendo, como les decía, desde temprano la gente está formando filas, son 6 cuadras, como muchos decían, desde Colón hasta Gatomí. Exactamente son 6 cuadras desde Colón, como muchos mencionaban. Así que esto va a continuar. La policía caminera, la municipalidad de tránsito, los agentes de la municipalidad de tránsito tienen todavía que ponerse de acuerdo. Esta mañana hubo una reunión para ajustar la forma en que ellos van a estar controlando y exigiendo que todos los vehículos tengan chapas. Volvemos con ustedes.